Esta historia fue hace 6 años, cuando mi abuelo, un hombre muy trabajador, fue al bosque a cortar leña para un asado que habíamos preparado para esa noche con la familia. Yo tenía 16 años y le pregunté si me dejaba acompañarlo. Me dijo que sí. Eso a mí me emocionó mucho. Hacía mucho tiempo que no estaba a solas con él. Comenzamos aquel pequeño trayecto adentrándonos a la zona donde le gustaba recoger la leña, a unos kilómetros de la casa. Me preguntaba cómo me iba a la escuela, cómo estaba, y yo disfrutaba de por fin tener de nuevo una conversación con el abuelo. Llevábamos unos 20 minutos caminando cuando nos encontramos un árbol caído en medio del camino. A veces pasaba. Los árboles se vencían con el viento o con las tormentas, así que no nos llamó particularmente la atención, lo esquivamos y continuamos con nuestro rumbo. Llegamos finalmente al lugar donde mi abuelo recolectaba su leña. Esa madera era mucho mejor que la que estaba cerca de casa. Valía la pena ir hasta allí. Recogimos lo que pudimos e iniciamos el regreso como si nada, tranquilos por el mismo camino que habíamos llegado. Sin embargo, notamos algo muy extraño. Al llegar a donde habíamos visto aquel árbol, este ya no estaba ahí, o más bien, ahí estaba, pero hecho cenizas, consumido por completo. Fue muy raro, no había forma de explicarlo. ¿Cómo un árbol desaparecería consumiéndose por completo en menos de minutos? Cuando pasamos por primera vez, ni siquiera había señales de que se fuera a arder. Quise buscar algo de tranquilidad en el abuelo, pero al verlo noté que él estaba muy asustado. Estaba totalmente pálido y apenas podía hablar. Le pregunté qué pasaba, pero no quiso decirme nada. Solo me dijo que había que apurarnos y se salió del camino, para no pasar por las cenizas. Empezamos a andar entre los árboles. No me parecía la mejor de las ideas, pero decidí confiar en él. Íbamos a tardar mucho más de 20 minutos yendo por ahí. De pronto mi abuelo me detuvo. Me dijo que guardara silencio. Luego me hizo una pregunta que me pareció sumamente tétrica. ¿Escuchaste eso? Una risa de mujer. Mi abuelo apretó fuerte el machete de la leña y me dijo que me pusiera detrás de él. Yo no entendía qué estaba pasando. Nunca lo había visto tan nervioso. Pensé que quizás era su imaginación de una persona mayor, pero escuché la risa también. Luego un sonido entre las ramas de los árboles sobre nosotros, y alcancé a ver una silueta, algo que parecía ser una mujer delgada, moviéndose entre las ramas de los árboles. La voz de mi abuelo de pronto cambió de tono. Intentó ocultar su nerviosismo en su totalidad y gritó de forma muy firme, ordenando que se mostraran que quien fuera que anduviera ahí. El ruido entre las ramas paró. «Ahí está, mira», dijo mi abuelo clavando su mirada en un punto entre las ramas, pero yo no alcanzaba a ver nada. Enfoqué mi mirada, intenté acostumbrar mis ojos a la oscuridad, definir lo que estaba viendo, hasta que sí, ahí estaba. Aquello parecía ser una mujer, pero la cabeza, aunque tenía pelo largo y negro muy sucio, la cabeza era la de un chivo. Se me fue el aire, no podía respirar. Escuché como algo se acercaba entre las ramas hacia nosotros y cerré los ojos mientras escuchaba a mi abuelo quejarse y dar machetazos. Abrí los ojos después de unos segundos y vi a mi abuelo siguiendo una silueta hacia la oscuridad, soltando palazos con una rama gruesa que llevábamos. Vi a mi lado su machete partido en dos, y después el abuelo regresó corriendo hacia mí, preguntándome si estaba bien. Le dije que sí, y me dijo que se le había escapado, pero que le había dado un buen machetazo en el brazo, para que aprenda la condenada, dijo él. Me ayudó a levantarme y agarramos la leña que pudimos para correr hacia la casa. Mi abuelo no dijo nada, no le contó nada a nadie, solo dejó la leña y se sentó a disfrutar de aquella celebración sin dejar de mirar hacia el bosque. Yo no pude disfrutar de aquella fiesta. Al otro día, en la tarde, mi abuelo bajó al pueblo a un sitio donde le gustaba ir a jugar billar. Cuando estaba por llegar, notó algo. Varias personas alrededor de una mujer sentada en el parque parecían muy interesados. Parecía como si le hubiera pasado algo a la señora.
Mi abuelo puso atención a una mujer del pueblo, pero había algo nuevo en ella. Le faltaba el brazo. Parecía que su cicatriz estaba ya cerrada, pero le llamó mucho la atención que fue en la misma zona donde él casi le arrancó el brazo a la criatura que vimos en el bosque. Quiso ignorarla y siguió hacia el salón de billar, pero luego lo alcanzó. Un niño le dijo que tenía un mensaje para él, pero no le dijo de quién. Le dijo que le mandaban a decir que lo iba a pagar, que lo iba a pagar muy caro. Solo si te atreves. Quédate al siguiente relato. La niñera de mis sobrinos es una chica de campo. Vivió su niñez en la finca de su familia paterna, que se dedicaba a la producción de cacao. Era una chica de complexión delgada muy agraciada. Un día, su madre le pidió que fuera a los cultivos a avisarle a los hombres de su familia que ya estaba lista la comida. Ella salió de la casa y se fue caminando por el sendero de aquella finca llena de plantaciones. Al lado de una mata de mangos, se encontró con su hermano mayor. Parecía que estaba escondido ahí. Al verla, salió él y le preguntó qué hacía sola en el campo. Le respondió que le habían mandado a que llamara a todos a comer. «Vamos, te acompaño, a que les digas a los demás», le dijo su hermano, señalando un sendero, y le dijo que fueran por ahí, que sería mucho más rápido. A ella la verdad es que le pareció extraño que sus familiares estuvieran por esas zonas abandonadas de la finca, pero decidió no cuestionar a su hermano mayor. Al llegar a ese sendero, notó que habían muchas formaciones de piedras. Su hermano le ayudó a escalarlos, diciéndole exactamente por dónde seguirlo. Desde la cima podían observar el camino por el que habían llegado. También alcanzaba a ver un barranco y algunas cuevas que se habían ido formando a lo largo de los años, pero no había ningún camino, no había dónde seguir. Ella le recordó que había ido a buscar a los trabajadores para que fueran a comer. Se estaba haciendo tarde y ella no quería que su madre la regañara. «¿No quieres jugar mejor?», le preguntó su hermano para distraerla. «Ven, por favor, vamos a jugar un rato». Su hermano comenzó a actuar muy extraño. Empezó a saltar, a hacer piruetas. Ella nunca lo había visto. Así, ni siquiera sabía que era capaz de hacer eso. Lo miraba incrédula. Esa persona frente a ella se veía exactamente como su hermano. Tenía la voz de su hermano, pero su actitud era distinta. A todo lo que ella conocía, era como un completo extraño para ella. Después de unos segundos, vio a la distancia a varios miembros de su familia. Ellos iban gritando su nombre. Bajó de ahí, volvió al camino y corrió hacia ellos para encontrarlos. Y de pronto reconoció la voz de su hermano mayor. Sí, iba con ellos y le preguntó: «¿Qué andaba él haciendo ahí?». Ella le dijo que estaba contigo. «Tú me pediste que te acompañara. Te seguí». Su hermano la vio con incredulidad. Todos procedieron a regañarla. Al parecer ella llevaba perdida más de 2 horas. La habían estado buscando por toda la finca y ella no entendía lo que estaba pasando. Les explicó que su hermano le había convencido de que fueran a jugar, y cuando escuchó esto, su madre le dijo que le estaban gritando porque la vieron inclinada muy cerca de aquel barranco, asomándose al vacío. Solo si te atreves. Quédate al siguiente relato. Mi nombre es Daniel Martínez y soy de Bogotá, Colombia. Todos en mi familia materna, si les soy sincero, se dedican a la brujería. Es por eso que mi abuela me dice que es un don que llevo en la sangre. Ella me cuenta que cuando mi mamá estaba embarazada, le leyeron las cartas y sus guías espirituales le indicaron que yo iba a ser un ser de luz, como ella me llama. Unos días antes de que yo naciera, mi abuela escuchó unas voces en los pasillos. Dice que parecía que eran personas celebrando. Cuando salió a ver qué pasaba, no había nadie más en la casa. El ruido se había detenido, en seco. Cuando yo tenía aproximadamente 3 meses de nacido, mi madre veía a una mujer sentada a los pies de mi cama. Ella solo se dedicaba a mirarme. Mi abuela, preocupada, volvió a leerle las cartas, y al parecer
esta mujer que veía era un espíritu protector. Ya unos años más tarde, yo también comencé a ver cosas. Recuerdo que veía una mujer de cabello castaño recogido en un moño bajo y siempre llevaba un camisón color crema. Yo solía verla durante las noches varias veces. Me acerqué a mi abuela para contarle lo que veía. Ella me pidió que le describiera el físico de esta mujer. Mi abuela me mostró una fotografía que coincidía con la descripción que yo le había dado. Definitivamente era la misma persona. Luego me contó que era su abuela, es decir, mi tatarabuela. Esta mujer un día finalmente habló conmigo, me dio malas noticias para mi familia, no recuerdo sus palabras exactas, pero estaba anunciando muerte y tristeza. Y sí, unos meses después falleció mi tío abuelo, y al poco tiempo soñé que mi mamá también fallecía en mi sueño. Estaba nevando y mi madre estaba acostada en una cama. Supe que estaba enferma de cáncer porque su cabello comenzó a desprenderse. Había adelgazado muchísimo. Su piel estaba completamente pegada a los huesos. Mi madre me pidió que me acercara más a ella. Me dijo, voy a tener que irme. Me dijo, estoy muy enferma. Te amo, mi niño. Después de ese momento, solo pude ver la nieve caer en mi sueño. Yo sabía que en mi sueño, ella tenía cáncer, a pesar de nunca haber escuchado el nombre de esta enfermedad. Unos días más tarde, escuché a mi madre hablar con mi abuela. Cuando me vieron, se quedaron calladas, porque era una plática de adultos. Yo había alcanzado a escuchar que mencionaban una enfermedad, así que me acerqué y directamente le pregunté a mi madre si tenía cáncer. Ella miró a mi abuela muy desconcertada, se quedó callada y negó con la cabeza. Me pidió que mejor fuera al patio a jugar con nuestros perros, y yo le hice caso. Pasaron varios meses desde ese día en que mi madre me negó su enfermedad. Unos días antes de su cumpleaños, ella se rapó la cabeza, me enseñó a hacerle una trenza y un moño, con una tela de una pañoleta. Yo tenía 6 años. No sabía exactamente qué era el cáncer, pero estaba seguro de que para ese momento, mi madre ya estaba enferma. Después de que cumplí los 7 años, empecé a escuchar voces que me atormentaban todos los días. Mis calificaciones bajaron. Faltaba mucho a la escuela porque teníamos que ir al hospital todos los días, y las voces no me dejaban concentrarme en mis estudios. También empecé a ver cosas que al parecer no eran reales como animales, y personas que nadie más podía ver, ni siquiera mi abuela podía verlas, y ella me dijo que tal vez eran espíritus, y que solo yo era suficientemente sensible para verlos. Mi madre murió en noviembre de ese año, desafortunadamente. Yo había tenido razón. Todo lo que vi en mis sueños se convirtió eventualmente en realidad. Un día antes de que muriera nevó, y se despidió de mí con las mismas palabras que en mi sueño. Hoy tengo 16 años, y me siguen acompañando las mismas voces que escuchaba desde antes de la muerte de mi madre. Cada vez es más difícil ignorarlas. Esas voces comienzan a atormentarme. En los momentos donde estoy más vulnerable, simplemente no paran, nunca se detienen. Desde hace unos años decidí dejar de negarme y acepté mi naturaleza. Comencé a estudiar sobre brujería. También he estado leyendo sobre demonología, que me atrae mucho, y decidí que ese sería mi camino. Esa es la luz de la que hablaban las cartas. Y así concluye nuestra inquietante historia. Espero que hayas disfrutado de este relato tanto como nosotros al contártelo. Si te ha gustado este vídeo y estás emocionado por seguir descubriendo historias inquietantes, te animamos a darle like, suscribirte a nuestro canal y compartir este contenido con tus amigos y familiares. No te pierdas nuestras próximas historias misteriosas. Si tienes alguna pregunta o algo que te inquiete en el mundo oscuro, déjanos un comentario a continuación. Nos encantaría saber tus sugerencias. Gracias por acompañarnos en este recorrido y por ser parte de nuestra comunidad del miedo. Hasta la próxima historia.